Hola, ¿qué tal amigos? Dios los bendiga. Estoy muy contento por tener la mejor compañía que pudiera pedir. Una gran amiga, una guerrera incansable que ha luchado grandemente por exaltar el nombre de Dios. Hoy viene a abrirnos su corazón, viene a contarnos acerca de su conversión a Cristo, viene a contarnos sobre las puertas que ha tocado y de dónde Dios la ha rescatado. Ella ha sido considerada una de las mejores voces del estado de Tamaulipas, compositora, actualmente evangelista, con un ministerio de liberación precioso. Su nombre es Yesenia, una mantense amada por todos. ¿Cómo estás, Yesenia? ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Estoy contento de estar contigo el día de hoy. Bueno, yo ya te presenté, Yesenia. Ahora cuéntanos un poco más acerca de quién es Yesenia y dónde nace Yesenia. Bueno, pues yo nací en Tamaulipas, específicamente en Ciudad Mante, Tamaulipas. Aquí nace Yesenia. Aquí jugué por sus calles hermosas de Ciudad Mante, Tamaulipas. Crecí en las calles de Ciudad Mante, en sus colonias preciosas, específicamente en la colonia Jesús Llurel. Ahí creció Yesenia. Y bueno, hasta la edad de 17 años, mi vida todo era completamente normal, hasta que este espíritu del lesbianismo me viene y me toma de una manera arrebatada y mi vida cambia totalmente, pero todo nace en Ciudad Mante, Tamaulipas. Aquí es donde empecé toda mi vida, desde normal hasta el momento en que yo vengo tomada por este espíritu del lesbianismo, lesbianismo. Y es aquí donde yo quise venir a contar cómo Dios me rescató del lesbianismo, cómo parto de Ciudad Mante, Tamaulipas, no solamente hacia otros estados, sino hacia la Unión Americana también, donde fui yo a parar de una manera arrebatada, vuelvo a repetirte, arrebatada, que el enemigo me toma muy fuertemente en el Ciertamente Yesenia era así como un punto clave dentro de nuestra familia, porque de antemano sabía yo, como prima de ella, que estaba viviendo pues no de la forma que a Dios le agrada. Y un día yo sentí en mi corazón una carga fuerte de clamar a Dios por ella, de pedirle al Señor que la hiciera volver a sus pies, porque ella conocía del Señor. Ella a la edad de 16 años conoció del Señor y pues se volvió al mundo, y su situación cada día era más dura, más difícil y más entristecedor para el Señor. El ministerio de mi hija Yesenia es un ministerio muy especial, y que ella fue llamada directamente y la sacó del mundo para cantarle directamente a Cristo. Y cuéntanos de qué manera te cambia la vida ese espíritu de lesbianismo del que tú hablas. Totalmente, porque yo recuerdo que yo fui una persona que siempre tuvo novios, y cuando yo soy tomada de este espíritu de lesbianismo ya no me soltó, y previo a todo lo que viví en cuestiones de matrimonio posterior, viví previas relaciones difíciles en mi vida, dolorosas, tormentosas, hasta llegar en el 20 de agosto específicamente del año 2011, yo contraigo matrimonio, y no justamente con un chico, sino con una chica de Guadalajara, Jalisco. Que me cimbró fue cuando un día me conecto en el Facebook y encuentro ahí una invitación que Yesenia se casaba. Y pues ciertamente nosotros también conocíamos a la persona con quien ella se iba a casar, pero eso se entristeció mi corazón cuando yo vi esa invitación, y yo recuerdo que yo lloré, y yo le pedí a Dios: Señor, con toda mi alma yo te pido que ella no lo haga. Y en ese tiempo, aún antes de ser pastores, nosotros nos congregamos en una iglesia, y un día llegué al altar de la iglesia Betel, de los pastores Alonso, y yo fui al altar y yo ahí le clamé a Dios, y recuerdo que había unas hermanas ahí y yo les pedí que me apoyaran a orar por Yesenia, que yo no quería que ella se casara y que yo sabía que Dios tampoco quería que ella se casara.
Bien, la pastora Elvira hablaba que en nuestra iglesia Seoro, ese tiempo que ella habló es el tiempo que ellos estaban como miembros de nuestra iglesia. Y es ahí donde yo conozco de Yesenia, solamente de oídas, ¿verdad? Y comenzamos esa intercesión por ella en esos tiempos de oración que teníamos las mujeres los sábados. Y recuerdo mucho ese día cuando Yesenia se estaba casando, porque estábamos ahí. Y la pastora Elvira dice, hoy es el día que mi prima se está casando. Y les pido que oremos y pues nos pusimos a orar, ¿verdad? Sabiendo que Dios es grande y confiando, ¿verdad? Que algo Dios podía hacer, pero como la pastora Elvira decía, es verdad, cuando Dios tiene un plan, un propósito con alguien y Dios llama una y otra vez y muchas veces no entendemos que Dios está llamándonos. Y es necesario que vengan cosas difíciles, cosas fuertes a nuestra vida para que entendamos. Y eso es lo que pasó en la vida de Yesenia. Dios tenía un plan, un propósito con ella precioso, de llevarla pues a cantarle y predicar su palabra, pero era necesario que viniera todo esto para que ella pudiera entender el llamamiento tan grande y tan hermoso que Dios estaba haciéndole a ella, pues desde joven, porque tengo entendido y he escuchado que hacía muchos años que Yesenia ya había conocido de Dios, pero no le había rendido totalmente su vida. ¿Y esta unión cómo afecta tu vida? Pues la afecta tremendamente. Cambió de un giro de 360 grados en mi vida. Porque vienes tú creyendo que es un matrimonio normal, bien visto, y no es así. Cuando las cosas caen, cuando la venda cae de tus ojos, solamente Cristo puede hacer que esa venda caiga de tus ojos. Cuando a mí me cae todo esto encima, que empiezo a vivir todo ese tormento de la separación, el rompimiento, es el parteaguas para que yo busque en la intimidad a Cristo. Y un día me llama Yesenia y me dice, me manda por Facebook, me manda un mensaje y me dice, necesito hablar contigo. Y yo oraba a Dios y el Espíritu Santo a veces te hace sentir las cosas. Y hablé con Yesenia y me empieza a platicar lo que ella estaba viviendo, el caos que se había desatado en su vida con esta persona y en qué situación se encontraba ella. De alguna manera yo le decía al Señor, me gozo, ¿verdad?, por lo que está haciendo en la vida de Yesenia, porque yo sabía que ella tenía que tocar fondo para que pudiera reencontrarse nuevamente con el Señor. Que realmente fue una situación bastante difícil. Y yo no hablo mal de nadie, pero sí es un parteaguas porque tú vienes creyendo que estás en lo correcto, tú vienes creyendo que estás bien, cuando bíblicamente no es así. Y aparte, vienes viviendo un tormento, un sufrimiento, porque tú crees en una persona y esa persona no está en Cristo, no conoce de Dios y viene haciéndote la vida sufrir, verdaderamente tocar el suelo con la cara. Yo clamé en la intimidad, en todo este dolor, clamé a Cristo, clamaba a Dios tremendamente que me ayudara porque yo no podía más, después de haber sido una cantante que ganara el dinero que quería. Cuando se da esta separación, pues en el momento de la boda, pues todo era dulzura y olvídate, lo mejor que podía Yesenia conocer, creía Yesenia que era lo mejor. Pero cuando se da el rompimiento o la separación, conoces verdaderamente a la persona y el espíritu que tiene tomada esta persona tan tremendamente. Verdaderamente fue una situación muy difícil en mi vida que yo no quiero volver a vivir y principalmente no deseo que nadie vuelva a vivir, ni siquiera que lo vivan. Cuéntanos ahora, Yesenia, ¿cuál fue el detonante que te llevó a buscar de Cristo? Pues bueno, el hecho de que se da un rompimiento entre esta persona y yo y empieza a actuar de una manera que yo no le conocía. Una actitud
soberbia, arrogancia, prepotencia, con una superioridad, sintiéndose con una superioridad a Dios para juzgarme y sentenciarme. Y en la intimidad yo con el Señor, yo no podía, no discernía cómo era que yo estaba viviendo todo esto. Entonces llega un momento tan grave en mi vida, porque ahí clamo yo en la intimidad, clamo a Cristo. No tenía yo vida, no tenía yo dinero, no tenía yo ganas de vivir, no tenía valor, no tenía fuerzas, no tenía Cristo, tan sencillo, no tenía Cristo. Entonces no era meramente porque yo quisiera regresar a la relación, sino es porque yo no sabía cómo terminarla de tajo, cómo cortar con eso. Y esta persona seguía dañándome emocionalmente, dañándome espiritualmente. Entonces busqué en la intimidad a Dios y decía yo: Señor, yo no puedo, yo no voy a poder vivir, no voy a poder sostenerme de pie. Se me vino una complicación de salud en mi vesícula, se inflama porque yo dejé de comer. Primero no comía porque no podía, después porque no tenía, y después otra vez porque ya no podía comer. Yo realmente me olvidé de comer, y llegó a un grado de que se inflamó mi vesícula, y yo voy a dar al hospital con una inflamación de vesícula. No me pueden operar porque a la misma vez se me inflama el páncreas. Entonces yo seguía viviendo esas torturas psicológicas, esas torturas espirituales, y yo recuerdo que estando yo en la esquinita de mi cama, que es el lugar donde hasta la fecha yo sigo clamando a Cristo, y si tengo ganas de llorar en la intimidad con Él, lo hago. Ahí yo me recargué. Yo me recargué de la pared llorando, y decía que yo no iba a poder, que yo era cobarde, que no lo tenía, yo era cobarde. Entonces empecé a clamarle y le dije que si Él me amaba, como decían, porque mi hermana Viridiana fue una parte importante en mi vida. Mi hermana Viridiana empieza a ver todo lo que yo estoy viviendo de manera tan fuerte. Y empieza todos los días a estarme hablando, enviándome versículos, enviándome alabanzas y diciéndome cuánto Cristo me amaba. Yo platicaba con mi papá, con mi padre biológico, que es un tremendo evangelista internacional, y yo platicaba con él por teléfono, y me decía él que Cristo me amaba, que Él me estaba esperando. Pero hasta ahora, con mis pastores que lo platico, había una iglesia muy importante que desde que yo iba a casarme estaba orando porque yo no me casara, y porque yo no tuviera esa unión, porque tuviera una liberación. Entonces ahora lo sé que yo todo eso empecé a vivirlo porque ya estaba gente clamando a Cristo por mi vida, por mi salvación y mi liberación. Y en esto hago un realce a grandes guerreros de Cristo, como son mis pastores, los pastores Banoye, como son los pastores Alonso, como es la familia Alonso Hernández, que han sido parte importante en esta conversión, en mi vida misma. A partir de que yo empecé este ministerio, fueron parteagua en mi vida, porque ellos fueron de los primeros que estuvieron clamando a Cristo por mí. Entonces, ahí empieza todo, en esa ruptura, desde esa oración que ellos estaban haciendo para mi liberación, desde todo el tormento, porque me dice una gran amiga que yo tengo mucho que agradecerle a esta persona, muchísimo, porque con esta unión que hubo, Cristo ya buscaba de mí, Él ya tenía un plan perfecto en mi vida, conmigo, en su intimidad conmigo, en su reconciliación conmigo. Él ya había hecho por el clamor de mis pastores, por el clamor de los pastores Alonso, ya la semilla estaba sembrada. Entonces ya no había, Yesenia ya no tenía más que hacer, más que entregarse, o de plano, ahora sí como decimos secularmente, rajarse. Y el enemigo pues estaba muy enojado, porque no podía concebir que Yesenia estuviera siendo liberada, pero fue en la intimidad,
en la intimidad con el Señor, donde yo le busqué y le dije que me enseñara, que me enseñara a mí a creerle, que me enseñara a confiar en Él, porque yo no sabía cómo hacer. Y el enemigo se enojado, muy enojado con esto que Dios estaba haciendo. Y no solamente por la liberación que estaba llevando Yesenia, sino porque también el enemigo ya había trazado un plan en la vida de Yesenia. No solamente su boda, no solamente su separación, sino también viene tramando un intento de suicidio. Algo que a mí todavía me sigue tocando la vida, porque realmente ni a la peor persona que se haya portado más mal contigo le vamos a desear que viva, ni siquiera el quedarse sin comer, ni siquiera el sentirse de la manera que yo me sentí, ni siquiera el intentar suicidarse, porque es muy triste, es muy difícil salir a las iglesias y decir: yo fui liberada del lesbianismo, pero no solamente eso, yo vengo liberada de un intento de suicidio, porque siquiera el pensarlo, de verdad se lo digo, siquiera el pensarlo ofende tremendamente a Dios, lo ofende tremendamente. No hay palabras para describir la ofensa tan grande a Dios en un intento de suicidio. Bueno, Yesenia, sabemos que llevaste una vida muy difícil, pero cuéntanos también cómo fue que tú llegaste a la iglesia, cómo fue que te rendiste a los pies de Cristo. Debe haber algo que te dijo: Yesenia, recapacita. ¿Qué fue? Pues al llegar a la iglesia, yo ya tenía 16 años de haberme bautizado, siendo cristiana tenía yo 16 años, pero seguía en el mundo, seguía tomada yo por todo esto. Y el detonante pues fue toda la necesidad que yo tenía de Dios, por lo que yo estaba viviendo, principalmente porque no tienes dinero, no tienes comida, no tienes nada, te quedas completamente en el suelo, y viene a mi vida el nacimiento de Lea, mi sobrina. Lea nace con un soplo en el corazón, y los médicos nos decían que no había nada que hacer. Entonces se da el enorme milagro que Dios hace en la vida de mi hermana Viridiana, en la sanidad de mi sobrina Lea. Yo ya venía atormentada tremendamente, y ¿qué hice yo? Yo ya no sabía realmente qué hacer. Yo clamaba a Cristo y le decía que me dijera qué era lo que quería de mí, porque yo ya no podía. Y un día, de esos días tan difíciles, pues yo tomo la decisión de terminar con mi vida. Yo no entendía qué era lo que Dios quería conmigo, ni por qué estaba haciendo, ni qué era lo que estaba tratando conmigo. Yo le dije que yo ya no podía más, y yo preparé todo. Yo tenía todo preparado. Tenía una soga en mi brazo, tenía el celular preparado para enviar el mensaje a una vecina que conocía perfectamente todo lo que yo estaba viviendo, y que me confiesa que para ella era muy difícil tocar la puerta de mi casa y preguntarme si estaba, porque ella imaginaba que ya no estaba. Entonces yo tenía todo listo, y estaba muy preocupada. En ese entonces estaba muy preocupada porque yo no sabía cómo me iba a colgar, y si la viga de donde yo me iba a colgar me iba a aguantar, porque pesaba 102 kilos en ese entonces. Yo tenía mucho más peso. Con el paso de todo el proceso bajé un buen de kilos, pero yo estaba más preocupada si la viga me iba a aguantar, antes que qué estaba pensando Dios de mí. Ni siquiera pensaba qué pensaba mi familia. No me preocupaba qué pensara mi familia. Yo lo único que quería era que le entregaran mi cuerpo a mi familia. Yo no, ni siquiera me importaba. En ese momento no me había detenido yo a pensar qué pensaba Dios de mí. Pero independientemente, Dios tenía un plan. Yo podía planear el colgarme en ese rato, pero Dios tenía otro plan conmigo. Entonces, en ese momento que yo estoy
por colgar me entra una llamada importante en mi vida, por eso le llamo yo que es la llamada que salvó mi vida, porque entra la llamada y era mi padre al otro lado de la línea, diciéndome que Cristo me amaba. Di 3 pasos y yo ya estaba frente al teléfono y él no sabía del otro lado que yo tenía la soga colgada en mi brazo, para que yo ya estaba viendo de qué manera me iba a colgar, ya tenía la puerta abierta, ya tenía todo, y él empieza a gritar del otro lado de la línea que Cristo me amaba, que Él estaba conmigo, que pensara lo que iba a hacer. Él es un hombre muy usado muy fuertemente por Dios, entonces ya tenía profetizado del otro lado en Estados Unidos que su corazón iba a ser atravesado con una espada de oro. Entonces cuando yo recibo esta llamada, después de haber recibido el testimonio de la sanidad que le dio Dios a Lea, viene esa llamada y yo, después de colgar con él, doy 3 pasos hacia atrás. Yo lo tengo muy presente y como si fuera ayer, me volteé, le di la espalda al teléfono y caí completamente de rodillas, pidiéndole perdón a Dios por lo que yo intentaba hacer. No tenía Cristo en mi vida. Entonces todo ese día yo lloré amargamente por lo que yo había pensado hacer, por lo que estaba planeando hacer ofensivo para Dios. Entonces lloré tan fuertemente, clamé tanto a Cristo con todo mi corazón, como muchas noches lo había hecho. Y ahí estaba una de las respuestas. Él tenía un plan trazado para la vida de Yesenia, y no era justamente el que Yesenia estuviera colgada de una vida de esa manera tan tremenda, sino de levantarla con un ministerio. Porque de ahí, esa noche yo me voy a dormir, y como a eso de las 2 de la mañana, una voz audible, una voz muy fuerte. Yo le digo a cada uno de mis hermanos que yo voy a las iglesias, que Dios tiene una voz muy fuerte. Ese día yo me fui amargamente a acostarme, a dormir, llorando, clamándole, y me decía, yo le decía, Señor, ¿qué quieres de mí? Yo ya no entiendo qué es lo que tú quieres de mí en mi vida. ¿Qué quieres? No te entiendo. Y él solamente a esa hora de las 2 de la mañana me despierta con una voz muy fuerte que me dice, canta. Entonces yo entendí que me había retirado del mundo secular cantando para regresarme a sus pies cantando más fuerte. Y ahí empieza Yesenia a hacer el disco. Un disco que no tenía dinero para hacerlo, realmente no tenía dinero. Y me dice mi hermana Viridiana, ¿por qué no haces algo, una actividad? ¿Por qué no haces algo para vender? Yo le dije, pues sí. Y me puse a hacer comidas ahí en mi trabajo, porque yo todavía tengo un trabajo secular. Ya tengo 8 años ahí. Y cierto, ¿por qué no? O sea, no es extender la mano, sino es también buscar la forma de servir a Dios. Y me puse a hacer comidas, flautas, tortas y de todo. Y nace este disco con las primeras tortas y los primeros tacos que yo vendí. Pude grabar uno de los mejores temas que más me gustan a mí, y es Enamorada de un hombre. Así nace el disco Se Busca. Así nace esta producción discográfica dedicada completamente al Señor. De ahí parte y empieza Yesenia y empieza el Señor levantando un ministerio. Yo me apoyé muchísimo en lo que son mis pastores ahora, los pastores Robles Banoye. Va a decirme el pastor que me estoy olvidando, pero así nace. Ellos oraron tan fuertemente por mí, se convierten en mis pastores y empieza Yesenia. Son los primeros que me dan la oportunidad de estar en la iglesia del Rey de Gloria. Y yo tenía que decirle al mundo, tenía que ir por todos lados diciéndole al mundo de qué manera el Señor me saca tanto del lesbianismo como del intento de suicidio, porque Dios siempre quiere liberarnos. Él siempre quiere quitarnos de los mal caminos. Él siempre quiere no quiere que ningún hijo se pierda.
pero tenemos que querer nosotros también. Entonces yo tomé la decisión fuertemente de renunciar totalmente al lesbianismo y vivir para Él, y lo que Él tenga para adelante en mi vida, yo ya le canté, ya le grabé, ahora le sirvo, voy por todas las iglesias. Lo que Él tenga adelante, Él tiene el control. Decía un pastor, ya no vive Yesenia, ahora vive Cristo en Yesenia. Entonces yo voy por todos lados diciéndole a mis amigos, a todo el mundo, lo que Cristo ha hecho en la vida de Yesenia. Y no paramos, vamos a ir a donde Dios nos lleve. Pronto vamos a estar en otras naciones compartiendo este testimonio y diciéndole al mundo entero lo que es Cristo y lo que ha hecho en la vida de Yesenia. Y bueno, quiero darle un mensaje a toda esa gente que no ha buscado de Cristo. A Dios se le busca en las aflicciones. Ahí está Él siempre está dispuesto. Este ministerio Él lo ha levantado, Él lo ha fortalecido, Él lo ha hecho, porque Él es el dueño de todo, principalmente de nuestras vidas. Hay mucha gente que busca de Cristo en enfermedades, están correctos, pero a Dios le gusta que le seamos fieles porque Él nos es fiel. Yo te invito a ti que me estás escuchando, que si no has buscado del Señor, tomes como ejemplo la vida de Yesenia. El Señor vino a liberarme, y como yo, tú puedes ser liberado. Hay cosas, no me creas a mí, no le creas a los pastores, no le creas a los sacerdotes, no le creas a quien tú quieras. Vete a la Escritura. Ella no miente. Dios no miente, jamás. Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso. Búscalo. Él está ahí esperando por tu vida. Él siempre quiere. Él es un amor. Él contesta. Él nos ama tremendamente. Yo lo entendí. Y yo te invito de todo corazón que busques de Cristo. Y esto que yo viví te sirva de ejemplo para buscarle tú también. Él ahí está. Y por sus llagas fuimos sanados y salvados. Búscalo. Te mando un fuerte abrazo y Dios les bendiga enormemente a todos ustedes.